Por favor. Tito, o la epístola a Tito, ¿no? Se dice que se escribió allá por el 62 después de Cristo. Y es una epístola muy corta, muy pequeña, pero que refleja el sentir del apóstol Pablo con relación a un grupo de personas muy especiales, llamados los cretenses, es decir, gente que vivía en la isla de Creta. El apóstol Pablo se dirige a ellos. Y ahora sí, yo quisiera que vayan a la epístola de Tito, ¿no? Y lean el capítulo 1, verso 5. Si me pueden ayudar. Por esta causa, le dice el apóstol Pablo, ¿a quién? ¿A quién? A Tito. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses, ¿qué? Lo deficiente. Ahí nomás. Vayamos al verso 10. O sea, ¿qué tenía que hacer Tito? Fuerte, ¿qué tenía que hacer Tito? ¿Había algo de corregir? Sí, lo deficiente, ¿no? Y eso es importante. O sea, no por el hecho de ser cristianos ostentamos perfección. No. Hay cosas que corregir, tiene que estar al lado, te tienes que corregir. Verso 10 dice: porque hay muchos, ¿cuántos? Contumaces. ¿Cuántos saben lo que significa la palabra contumaz? Algunos no lo saben. El rebelde es el obstinado. Si usted busca en el diccionario, el contumaz es la persona obstinada que continuamente cae en el mismo error. Si lo llevamos a un plano espiritual, el contumaz es el que persiste en pecar de la misma manera. Hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, y mayormente los de la circuncisión. ¿Quiénes eran los de la circuncisión? Eran los judíos convertidos. Eran los judíos que habían vivido bajo el legalismo judaizante, es decir, bajo la religión judía, creyendo en Jehová, en los mandamientos, en el Antiguo Testamento, en la ley, en los profetas, pero no en Jesucristo. Pero hasta que en algún momento se toparon con el Evangelio de Jesucristo y decidieron creer. A esos judíos se les llama judíos mesiánicos. El problema del judío era que, si bien es cierto, creía en Jesús, el judío mesiánico convertido, pero todavía tenía arraigado a su corazón, ¿qué cosa? Cuestiones legalistas. Por eso le dice, ¿no? Mayormente los de la circuncisión hacen énfasis, ¿no? a un aspecto de la ley. Pero esto no es nada. Hay dos versículos que me llaman poderosamente la atención, que son el 12, 13 y también el 16. Uno de ellos dice el apóstol Pablo, su propio profeta dijo de los cretenses: siempre malas, glotones y ociosos. Wow. Fíjense, ¿cómo eran conocidos los cretenses? Como mentirosos, malas bestias, ociosos. ¿Ah? Y esos glotones. Wow. Así eran conocidos. ¿Por qué digo conocidos? Porque Pablo luego dice: y esto que se dice de ellos es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. En la enseñanza, y díselo a la persona que tienes al lado: ¿quién te crees? ¿Quién te crees? Se dicen de los peruanos. Estuve por ahí hurgando, ¿no? En un estudio de los últimos años de la Universidad Católica, en un muestreo de más o menos unas
600 o 700 personas, de las cuales el 80% oscilaba entre las edades de 16 a 25 años, ¿no? En donde se define el peruano. ¿Qué cosa es el peruano? ¿No? ¿Cuáles son las cualidades del peruano promedio? Incluyo a la peruana, por si acaso. Y en este estudio, entre muchas cualidades, resaltaron 3 o 4 fundamentales. La primera de ellas es que el peruano, por excelencia, es creativo. No basta irse al mercado central nomás y ver lo que hay ahí. O en las mecánicas también, bueno, y en segundo lugar, es que el peruano promedio es un hombre o una mujer emprendedor, emprendedora. ¿Alguien lo cree? Lo tercero es que va de la mano, que somos trabajadores. Gente de chamba, como decimos. Y también lo cuarto, que es, diríamos, que vamos a empezar con eso, una herencia genética colonial hispana, viene de España eso, es que somos ambiciosos. ¿Cuántos están de acuerdo con lo que acabo de decir? Creativos, emprendedores, trabajadores, ambiciosos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? Pero también tenemos defectos, ¿no? Como peruanos. Los defectos del peruano promedio, en primer lugar, tienen que ver que somos corruptos. Corruptos. ¿Qué quiere? Lo segundo, envidiosos. ¿Cuántos dicen amén? Orden, planificación, ahorro y honestidad son cualidades fundamentales para el crecimiento de toda persona y por ende de toda una nación. Y no lo tenemos. Yo no sé cómo estamos creciendo. Yo creo que estamos creciendo por las cualidades del peruano promedio, emprendedor, trabajador. Pero podríamos crecer más. La integridad, escuchen bien, es un legado por excelencia. Legado significa herencia. La integridad es un legado por excelencia. La palabra integridad viene de la misma raíz latina que entero y sugiere la totalidad de una persona. Igual es la integridad. La integridad significa de que usted no está dividido, que usted es la misma persona de día y de noche, es la misma persona afuera y adentro, es la misma persona en público y en lo privado. Usted no está dividido según las circunstancias. Uno por ahí. Vayamos al versículo ese que acabamos de leer, Salmo 78-70. Retroceden, por favor. Alabanza. Este era el uno por ahí. No, Dios eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Ahí estaba todo apestoso. ¿Sí o no? ¿Cuántos saben que las ovejas apestan? Pues el pastor también apesta. Me lo van a decir a mí. Es que en un sentido es verdad, cuando la oveja apesta, el pastor apesta. Estoy hablando en términos espirituales. Detrás de las paridas los trajo para que apacentase a Jacob su pueblo, a Israel su heredad, y los apacentó conforme. Este muchachito con apariencia de artista de cine, no, hermoso era, dice, no tenía apariencia de guerrero, lo trajo, dice, por la integridad de su corazón.
Samuel lo vio y dijo: este es. Gracias, Señor, porque no ves conforme el hombre ve. El hombre ve la apariencia, la Dios del corazón. Wow. Tengo mucho. Pero ahí lo voy a dejar. Porque hay más. Tengo